El tiempo de verbo favorito del migrante es el presente perfecto. Nos aventuramos al azar, a la suerte, al viaje. No llevamos guías turísticas, solo mapas. Lo demás se lo preguntamos a cualquier ciudadano. ¿Esto es el qué? Nomadismo sonoro. Must have been 9,000 or more that came through the door. The time was 11:55. There were pickpockets and dope peddlers, murderers and thieves, card shop gamblers with aces up their sleeves, bank robbers, Muy buenas tardes, tenga usted ahí donde quiera que sea que nos esté sintonizando. Si va en el tráfico 96.9 FM, le doy la bienvenida y también le doy una fresca bienvenida porque yo sé que el tráfico en este momento es terrible, así que tenga mucha paciencia, no se agüite, no toque el claxon, no se agandalla, así podemos hacer que esto sea un poco mejor para todos y todas. Si nos sintonizan el 18.1 de TV WAP, pues también le doy la bienvenida. Ojalá me guarde un taquito de comer porque ya hace hambre. Y pues el día de hoy tenemos un programa bien interesante, uno de esos programas que yo ya anhelaba y que, bueno, le voy a contar rápidamente que vamos a estar charlando con Beto Rea, un personaje súper interesante que tiene este proyecto llamado Kukulkan Rituals y que tiene que ver con el arte corporal, pero ya le diré. Mientras, quiero darle la bienvenida a Mariana y a Dome, que son alumnas de Arte Contemporáneo de la Universidad Iberoamericana y nos vienen a hacer una atenta invitación. Chicas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Muchas gracias por el espacio y hola a todos. Cuando quieran. Los que nos estén escuchando. Hola a todos. ¿A qué nos van a invitar? ¿A una exposición? Cuéntenos antes de la exposición brevemente cómo está el paisaje, cómo está el patio en relación al arte contemporáneo en Puebla y la gente joven. Pues es un rollo últimamente. La verdad es que pues es importante, ¿no? Que estemos presentes y que estemos aquí, que nos des el espacio, porque creemos que a veces no tenemos un buen lugar como jóvenes para pues hacernos ver, que estamos empezando el arte contemporáneo, si bien
en algunos espacios es bien recibido y en otros pues todavía sigue chocando, ¿no? Pero Todavía creo sigue que chocando. es importante también que siga chocando y abrir otros espacios que son muy necesarios. Y entonces, Mariana, ustedes van a empezar a hacer chocantes los espacios próximamente el 14 y 28 de abril en la exposición Sinapsis. Cuéntanos, Mariana. Así es, venimos muy contentas, muy emocionadas de hacerles la cordial invitación a todos ustedes. Es una exposición que está gestionada y producida por alumnos Bien. de la Ibero Puebla. Y estamos muy contentos. Todo este proceso de hacerlo también colectivamente es muy interesante, es muy bonito. Y pues están cordialmente invitados todos. Cuéntenos, va a ser el día 14 y 28 de abril en la embajada, aquí en el centro histórico, pero van a tener una dinámica interesante, ¿no? Va a ser una primera exposición con un grupo de estudiantes, y luego el 28 de abril con otro grupo. Cuéntenos esa dinámica, por qué así y por qué Sinapsis. Claro, pues la embajada es un espacio en el centro histórico, es una casa que pues tiene mucha alma. Entonces vamos a ocupar este espacio, son diferentes habitaciones, son exposiciones individuales, pero en una presentación colectiva. Por eso el día 14 de abril vamos a estar presentes 4 artistas en el que vamos a ver pues piezas tanto fotográficas, de instalación, de proyecciones, de mucho trabajo digital. Y al igual que el 14, el 28 también van a estar otros artistas en el que también va a haber diversas exhibiciones. Todas estas están en torno al género, a la familia, a lo personal. Muy interesante eso, ¿no? Sí. Que sean temas actuales, temas que nos estamos cuestionando tal vez ahora desde nuevos paradigmas. Más o menos, ¿qué vamos a ver? Cuestiones más gráficas, cuestiones más como, ¿qué será? ¿O cuál creen que sí? ¿Como qué cosas veremos un poco? Claro, pues totalmente arte contemporáneo. Pues podemos encontrar, por ejemplo, obras como la de Camila López. Es una pieza que está desarrollada sobre pues esta onda de compartirse packs y jugar como la idea de adivinar quién fue el que lo pasó, ¿no? Entonces hacemos aquí un juego de, literal, adivina quién pasó tu pack. Entonces es invitarlos, que jueguen y también a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Todas las exposiciones surgen de urgencias personales, pero que también hablan de temas en los que compartimos con otros, ¿no? Entonces, pues, vaya, tenemos también piezas en las que hablamos sobre literalmente el acto de romper patrones familiares, una instalación en una de las salas. También tenemos proyecciones que hablan sobre el género, por ejemplo, la obra de Emilia, que es una proyección de un programa digital que ella hizo, en donde, pues sí, hace unas cuestiones aquí filosóficas, hablar sobre la palabra, el lenguaje y cómo, pues, influye en la identidad. Perfecto, pues yo creo que también sería muy interesante y adecuado invitar a alumnas de diferentes otras universidades en donde también se pueda abrir al diálogo, se pueda abrir a conocerse, saber qué andan haciendo, poder intercambiar. Recuérdenos bien los datos. Expo Colectiva Sinapsis, 14 y 28 de abril en la Embajada. ¿A qué hora va a ser esto? Y no sé si hay alguna cosa para ingresar o no. Realmente no habrá una cuota para ingresar, va a ser a las 6 de la tarde y pues invitarlos a que también busquen dar a conocer esta exposición con los demás compañeros. Colegas. Claro, todos son bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. 14 y 28 de abril en la Embajada, calle 2 Oriente, en el Centro Histórico de Puebla, a las 6 de la tarde. Los esperamos, va a haber mezcal, el día de la inauguración. Ándale. Pues ahí todos somos invitados allá. Perfecto, pues yo les quiero agradecer estar esta tarde con nosotros aquí, que andamos corriendo, usted no los ve, pero la gente aquí en producción anda pam, pim, pum, pam, ustedes nos ve aquí muy frescas, pero del otro lado la gente está corriendo, entonces, pues nada,
quiero agradecerles, quiero desearles que tengan mucha suerte con esta exposición y que sigan elaborando cosas desde que se es alumna, porque si no ya piensas, ya cuando salga algo pasará. No, desde que se es alumna está muy bien empezar con todo aquello. ¿Algo más que quieran agregar para cerrar? Pues que sigamos apoyando al arte joven, contamos con su presencia y ahí los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. No se olvide, vamos a hacer un puentecito musical en lo que traemos para aquí a Beto Rea y que nos cuente todos los asuntos sobre el arte corporal. Usted sabe qué es el arte corporal, se lo decimos. Vamos a un puente musical. Estamos ya en el nomadismo sonoro, regresamos y le digo que aquí la pandilla anda corriendo. Si usted ve algunas cosas ahí que suceden y que pasan, a veces los nervios nos gana, el tiempo, la vida, porque todo el programa está hecho en vivo y a todo color. Entonces está bien dejar ahí un dejo de error para que se recuerde que hay un factor humano y que al menos en este programa no somos perfectas y nos encanta. Quiero darle la bienvenida, porque ya ve que el tiempo apremia siempre. Quiero darle la bienvenida a Beto y a Eugenia y quiero antes un poco contarles o leer, ya sabe que nos encanta leer las semblanzas aquí, de qué va este proyecto de Kukulkan Rituals, pero especialmente la práctica de Beto Rea, también conocido como Kukulkan Rituals. Nació en la ciudad de Puebla y se inició en el arte de la perforación del cuerpo a finales de los 90.
viajando y viviendo en diferentes países por todo el norte y centro de América. Abrió su primera tienda en Guatemala en el año 2000 y poco después inició su camino con las suspensiones corporales. En 2004 se mudó a Berlín, de donde ahora es residente, y donde comenzó también a expandir el trabajo en el arte de la escarificación, los tatuajes hechos a mano o handpoke, y también en el 2015, tras conocer a su socio Darkham, fundaron Santa Sangre Body Rituals, un grupo de suspensión corporal y proyecto artístico, en especial atención al espíritu espiritual y tradicional de la práctica. Durante los últimos 23 años ya, ha trabajado en 44 países diferentes, ofreciendo sangre y compartiendo su conocimiento con otros practicantes y aprendiendo de ellos. Es bien interesante pensar cómo, sí, la práctica corporal también tiene mucho de ritual, pero yo qué les puedo contar si tenemos aquí a los expertos. Bienvenidos, bienvenida, Gracias. bienvenida, Hola, ¿qué tal? bienvenido. Me da mucho gusto tenerles aquí y yo quisiera comenzar un poco la charla que nos explicaran, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mi mamá me está viendo allá. ¿Qué es eso del arte corporal? ¿Qué es eso de la perforación? ¿Qué es eso de la escarificación? Ay, mi hija ya se hizo otro tatuaje. Y yo sé que hay mucha otra gente que nos hace el favor de vernos y que a veces hay ciertas prácticas que no son nuevas, ¿no? Son rituales milenarias y que de pronto se pierde o se diluye un poco en el tiempo y el espacio una serie de significaciones más profundas. ¿Qué nos dirían que es vamos a empezar, el arte corporal y después estas diferentes maneras de expresión y de práctica que hay? Bueno, a mí creo que empezó un poquito el interés por la modificación corporal desde niño, cuando me llevaban a los museos de antropología y de repente ves las estelas que están todas perforadas con las orejeras, narigueras, y creo que ahí fue como la primera semillita, ¿no? Que se sembró, y también darse cuenta que todas esas prácticas se perdieron, ¿no? Y creo que poco a poco, con el tiempo, traté un poco de rescatar un poquito esa tradición, lógicamente con un toque contemporáneo, ¿no? Y darles el valor volverles a darle el valor que tenían antes, ¿no? Porque realmente la perforación, la escarificación, el tatuaje no era para cualquiera, ¿no? Dentro de esas sociedades, ¿no? Tenían altos rangos, ¿no? Altos Era rangos. gente que era, digamos, Guerreros, sacerdotes. que eran, por así decirlo, se hacían o se tenían estas marcas porque había una cuestión jerárquica, ¿no? Sí, Ujú. Había que ganársela, ¿no? Había que ganársela, ¿no? sí, no eran como los fifís de ahora. No era como, bueno, Sí. lo que les cuento, ¿no? Y entonces ahí surge un poco este interés. Y después, ¿cómo te encuentras? Yo quiero que nos cuentes un poco esa historia porque es muy, muy hermosa, cómo también comienzas con la suspensión, ¿no? Les voy a contar así el chisme rápido, porque también de eso se adereza la vida. Beto y yo fuimos compañeros hace pocos días en la universidad y de pronto es bien interesante cómo ahí le encargo, ¿no? No estudiar es para todo mundo, cada quien tiene que encontrar su camino y yo creo que tú encontraste el tuyo y además ha desarrollado de una manera exponencial, ¿no? Cuéntanos esa anécdota si te parece. Bueno, para empezar con el body piercing, fue para mí poder confrontar mis miedos. Yo le tenía miedo a las agujas, ¿no? A las inyecciones, era un pánico horrible, ¿no? Entonces creo que una de las mejores formas de poder confrontar ese miedo era con el body piercing, porque estaba cansado de tener ese miedo, ¿no? Y creo que al meterme el primer piercing y de ahí fui desarrollando un poquito más esa tolerancia al miedo o enfrentando esos miedos, ¿no? Todavía le tengo un poquito de miedo a las inyecciones, ¿no? Pero ya mucho mejor, ¿no? Agujas grandes no tengo problemas, ¿no? Son esas Sí, pequeñitas, esas pequeñitas intravenosas que no las ves, Sí. no ves la acción, son las que perturban un poco, ¿no? Y después estando en Guatemala y viajando un poco en Estados Unidos y Canadá, tuve un poco el chance de conocer gente que hacía suspensión corporal. Ya me había entrado más el gusanito, ¿no? Hasta que hice mi primera suspensión en Guatemala y realmente el ver lo que pude obtener con la suspensión corporal, que agarras más autoestima, agarras más fuerza, te das cuenta de que muchas cosas a las que les damos el valor
realmente no se lo merecen, ¿no? Hay muchas cosas superficiales en que en la vida cotidiana que realmente las tenemos que sacar de nuestra vida o quitarles esa importancia. Y el hecho de poderme suspender, dije, wow, esto es algo increíble, ¿no? Esta experiencia, cuando tratas de enfocarlo y darle una intención, puede ser bastante poderosa. Y dije, yo tengo que hacer esto, yo tengo que poder ofrecer o poder suspender otras personas, ¿no? Y es muy interesante, bueno, yo quisiera preguntarles si nos relatan a grandes rasgos qué significa suspenderse para toda la gente que nos está acompañando a través del 18.1, ha podido ver un video de qué se trata la suspensión, ¿no? Podríamos decirlo en términos muy baratos, ¿no? Como perforar la piel y perder la gravedad, suspenderse, ¿no? Pero hay más riqueza y hay más cuestiones rituales, hay toda una poética que me parece muy importante de retomar el terreno corporal, ¿no? De encontrarte no solamente con el dolor, con tu propio cuerpo, con los miedos. ¿Cómo nos lo podrían describir? Porque yo sé que es muy importante. Pues sí, la suspensión, como tú dijiste, ¿no? Es el acto de suspenderse por medio de ganchos que pasan por la piel, ¿no? Pero hay mucho más que eso, ¿no? Realmente es una herramienta, como hay muchas, pero que te lleva a conectarte con ti mismo, ¿no? En ese momento, pues, vas a enfrentar tus miedos y todos los tenemos. Aún nosotros, aunque lo hemos hecho muchas veces, creo que podemos decir que todavía le tenemos miedo y mucho respeto, ¿no? Pero al enfrentar estos miedos y pasar a través el dolor también, que es también parte de la experiencia, llega uno a un punto donde se podría decir como una meditación profunda o como un estado un poquito de conexión, ¿no? Con lo que es del espíritu, el cuerpo y la mente, ¿no? Como si fueran en ese momento alineados, ¿no? Como que se conjuntan, ¿no? Que a veces andan volando siempre, la cabeza por allá, exacto. El cuerpo no sé dónde. Siempre tenemos la cabeza como ocupada con muchas cosas, ¿no? Y pensando en mil de cosas y muy pocas veces estamos realmente en el momento, ¿no? Estamos ocupadas y qué va a pasar mañana, qué hice ayer, o sea. Y pues sí, te hace trabajar en eso, te quita las máscaras, te hace tal vez también ver en lo que tienes que trabajar en ese momento. Y sí suelta mucha energía, ¿no? Y lo que hemos visto, creo, en nosotros, pero también en las personas que suspendemos, es el poder transformativo que tiene también a largo plazo, ¿no? Muchas veces nos cuentan, ya me he encontrado meses o años después en una situación difícil de mi vida y mi cabeza me ha regresado ahí al momento de la suspensión y pensé, pues, ¿se puede hacer eso? Sí, yo puedo, ¿no? Como si se quedara adentro esa sensación de si quiero realizar algo aunque me dé miedo, lo puedo. ¿no? hacer, ¿no? En el yoga siempre nos dicen que el cuerpo tiene memorias, ¿no? Y a mí me encanta pensar eso y a veces se nos olvida aquellos logros corporales que también podría tener que ver, por ejemplo, con el deporte, ¿no? Pero también con otras prácticas de integración como mente, espíritu, cuerpo. ¿Hay una preparación previa para hacer la suspensión? ¿Hay una manera de centrarse, ¿no? Porque yo no creo que es como que llegas y bueno, ya está, con permisa, ¿no? ¿No? Sino que tiene que haber un trabajo y seguramente las primeras veces o la primera vez debe ser algo súper contundente. ¿Pero qué cree? No lo vamos a revelar ahora porque vamos a tener que hacer una pausa, así que no se vaya porque hay mucho que platicar sobre, sí, todo el arte del cuerpo y muchas cosas que no se nos vaya a olvidar la pregunta. Pasaporte, regalos, brújula, contactos, gafas, fronteras, mucho internet. ¿Que esto es el qué? Nomadismo sonoro. Continuamos en el nomadismo sonoro. ¿Qué tal? ¿Ya comió? Ya son las 4, ya es hora de comer. Un taquito por ahí, un taco de nopales con huevos, se me antojó muchísimo. Ya será. Estamos con Beto Rea y con Eugenia,
quienes están o son Kukulkan Rituals. Y estábamos hablando, bueno, hemos estado hablando, por si recién nos sintoniza, sobre el arte corporal. ¿Usted sabe qué es esto? No, quédese que vamos a estar hablando de esta práctica milenaria tan importante y a veces tan poco entendida, o quién sabe por qué derroteros han llevado el tema, pero estábamos hablando, por ejemplo, sobre la suspensión. ¿Cómo es la preparación? Estábamos hablando de que puede llegar a ser una meditación muy profunda, y para llegar a hacer esta práctica, ¿cómo es que hay una preparación, no? Creo que si ya de pronto, como decíamos, las agujas nos pueden imponer, a mí también me chocan mucho las agujas, las inyecciones. No le quiero contar una vez el trauma que corriendo con la aguja y la jeringa en la nalga por toda la casa, y mi mamá y la señora persiguiéndome. Y ya luego... Sí, sí, sí. Cuando eran esas jeringotas horribles, así que todavía servían, ¿no? Y que eran como de este tamaño, no me toque. Y bueno, también tal vez por eso una se pone un poquito de... Pero bueno... Entonces, cuéntenos, estábamos hablando sobre la preparación de las diferentes prácticas corporales, especialmente de la suspensión, ¿no? Que creo que a veces nos quedamos cortos, quienes no sabemos, en entender todas las descripciones que hay alrededor de la práctica, en términos simbólicos, en términos personales, en términos ritualísticos, ¿no? Tan solo el hecho de acercarse al cuerpo de alguien más y poder casi pedir permiso para tocar, ¿no? Creo que es súper importante. Cuéntenos de eso. Bueno, eso de que decías, ¿no? De tocar a la persona, nosotros siempre pedimos, ¿no? Un permiso, ¿no? Normalmente lo que hacemos para una preparación de la suspensión, primero nos reunimos con la persona, tenemos un chat, tratar de entender qué es lo que está buscando por medio de la suspensión, así ya sabemos en qué dirección nos vamos a ir, ¿no? Porque no toda la gente está buscando la parte ritualística o una intención o lo que sea, ¿no? Cada cual llega con diferentes intereses, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces nosotros les recomendamos no comer carne, no tomar alcohol, drogas, estar limpio, bañarse para el día de la suspensión, ¿no? Tratarse bien, ¿no? Tratar bien el cuerpo, ¿no? Y darle la importancia, ¿no? A ese día, ¿no? Y hacer esa preparación ya desde una semana mínimo sí. antes, para andar así como construyendo, ¿no? Hacia el día, y también hacer un pequeño sacrificio, se puede decir, ¿no? O sea, pues se me antojaría una chela, pero no voy a tomar porque me voy, o sea, también son pequeñas cosas que van ¿no? a compromisos, ¿no? Que tiene que hacer la persona, ¿no? Bueno, ellos deciden, ¿no? Y nosotros no los podemos estar vigilando, ¿no? Pero les damos la sugerencia, pero ¿no? creo que eso a veces... Yo, así a últimas, he estado pensando mucho en cómo ha habido hemos vivido a través de ciertos rituales, por ejemplo, en México, específicamente de la religión católica, lo cual no estoy señalando como mal, no se enoje, sino que esos son los rituales, ¿no? A veces tenemos los rituales habituales del día a día que se han ido, pues, modificando, ¿no? El sentarse toda la familia a comer era un ritual muy bonito en donde, por ejemplo, se daba gracias o se rezaba. Y a últimos hemos perdido mucho ese espacio ritual de encontrarnos con otras personas, con una misma, es decir, hacer una serie de acciones que nos lleven a focalizar la energía, ¿no? O sea, sí, báñate, piensa, haz este sacrificio, ¿no? O sea, creo que de pronto nos hace mucha falta. ¿Ustedes de dónde beben la filosofía? Supongo que ya dentro de las prácticas corporales hay muchas maneras en que se vincula con filosofías múltiples, ¿no? Pero creo que al ser Kukulkan Rituals, algo tendrá que ver por ahí nuestros ancestros. Creo que, por ejemplo, es que lo de Kukulkan Rituals fue como yo empecé, ¿no? O sea, hace 20 años, y estaba tratando de enfocar y retomar el valor que tenía la escarificación y el tatuaje. Y bueno, hacía yo las suspensiones, ¿no? Yo hacía un tipo de ritual en el escenario, ¿no? Y cuando conocí a Eugenia y empezamos a experimentar juntos, formamos lo que es Santa Sangre Body Rituals, y de ahí creo que nos fuimos enfocando un poquito más en cómo sacar la fuerza de la suspensión, de la experiencia, ¿no? Y a mí en lo personal con Eugenia me ayudó muchísimo, ¿no? Porque muchas cosas yo las hacía, pero no pensaba el por qué las hacía.
o cuál era la razón de que yo trataba de hacer algo por intuición, ¿no? Y ella como que le daba más sentido, mira, pues, se hace esto, o haces esto por esto, pero quizás podemos enfocar y darle más fuerza con este tipo de anexando más experiencias, ¿no? Y la verdad creo que con Eugenia le dimos más fuerza a lo que fue la suspensión y darle un enfoque más ritualesco. Y bueno, creo que tú sabes más que eso. No, pues me gustó mucho lo que dijiste sobre la importancia de los rituales, ¿no? Y es algo que hemos hablado mucho entre nosotros también, ¿no? Como la falta de rituales, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Los más grandes, como los de, no sé, los pasajes de edad o algo así, o como los diarios, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar siempre distraídos o en otras cosas, o corriendo, deprisa. Cualquier cosa, como tú decías antes, ¿no? Aunque sea sentarse y hacer algo, estar ahí en ese momento, pensar en lo que estás haciendo, es muy importante. Y tal vez cosas como las suspensiones, o también un tatuaje o un piercing, o si está hecho con la misma intención, nos ayudan en eso, ¿no? En marcar etapas, en escribir nuestra historia, ¿no? Por medio de nuestra piel o de las experiencias que vamos buscando, ¿no? Y pues lo que hacemos con la suspensión creo que es un poco el fruto también de lo que es nuestra búsqueda personal, ¿no? En lo espiritual, en diferentes cosas, ¿no? Quizás Beto más por sus raíces, o sea... Porque Eugenia no es de México, no. Cabe de destacar. Eugenia, ¿tú cómo encontraste también esta cercanía o esta importancia al arte contemporáneo, iba a decir arte contemporáneo, ya lo dije, al arte corporal, ¿no? ¿Cómo empezó tal vez con tatuajes o perforaciones? ¿Cómo fue para ti? Ya Beto nos contó. Para mí fue también empecé bastante joven y con la idea así con perforaciones, pero lo que más me interesaba era perforar mi propio cuerpo o me llamaba mucho la atención. Generar la práctica, tú hacerlo. No solo el resultado de por sí, que por supuesto por los 16 sí quería verme con mi piercing o lo que sea, pero, y no me dejaban mis padres, entonces lo hacía yo. Pero era más bien el interés por qué se siente, que cuando voy cruzando voy explorando los límites de mi cuerpo, o sea... Y como poniendo atención, ¿no? Porque generalmente también el dolor es algo que... Yo no sé si es construido que nos enseñan a evitarlo, ¿no? O sea, en todo tipo de formas o afecciones de dolor, ¿no? Ay, me duele el corazón de amor, ¿no? Y como que estás ahí sobre eso, pero no sé, no lo enfrentas de una manera, sino que nada más le das las vueltas, ¿no? Igual que cuando una corre detrás, ahí con la aguja iba a decir en la cola, bueno, ya lo dije, y te van persiguiendo y dices, bueno, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué siento? ¿Por qué siento? ¿Y por qué hay un antecedente en mi cabeza de que me va a doler cuando ni siquiera me han puesto nada, ¿no? Y creo que eso está bien interesante, poder observar esos límites, ¿no? Creo que socialmente, como lo decías, nos han creado tener un rechazo a esta sensación, que el dolor es solamente una sensación, ¿no? Como puede ser la felicidad, frío, calor, ¿no? Y creo que se le ha perdido, nos han causado un rechazo, un miedo al dolor, porque con el dolor puedes llegar a estados alterados. Estáticos, ¿no? Que te pueden dar bastante fuerza, ¿no? Y simplemente lo que hacemos, lo que es la suspensión, escarificación, tatuaje, el dolor solamente es un paso, o es una pequeña cosa de lo que está dentro de todo el concepto, wow. ¿No? Sí, creo que nos guste o no, el dolor es parte de las vidas, ¿no? El emocional, físico, ¿no? Y creo que antes en las culturas era algo, culturas más antiguas, era parte de los rituales, del crecimiento de las personas y eso se ha perdido también con los rituales y tal vez retomar eso con conciencia. Claro, es distinto tener un dolor que no has escogido tenerlo, eso es toda otra cosa, pero enfrentarlo, aprender en qué se siente simplemente en estar en esa sensación, qué pasa si respiro
y lo dejo ir, pues tal vez me entero que se va y no es tan fuerte como antes, en cambio ¿no? Sí, Nuestra claro, relación como esta siempre es de, tensión. Pelear, ¿no? pelear ¿No? a contra de eso. Pelear, que creo que es lo que gasta más energía, es lo que más es complicado, ¿no? Hace poco también hablábamos sobre, con algunas amigas, ¿no? El tema de la maternidad y cómo ha habido una serie de, vamos a llamarlos así, abusos gineco-obstétricos en donde por todo motivo debe ser cesárea, ¿no? Y por ejemplo, hay una serie de mujeres maravillosas que están retomando la práctica de parir naturalmente, ¿no? En donde también tiene que ver toda esta cuestión de irte preparando, ir entendiendo cómo cambia el cuerpo, ir entendiendo esa correlación con el ser que va a llegar, no rehusarlo, ¿no? Creo que también en la cuestión de, pues, la modernidad, vamos a decirlo así, es lo que nos ha dejado, ¿no? Tengo un dolorcillo acá, hay una pastita, hay una otra pastilla, o sea, como que al final, a veces yo me quedo pensando qué tanto eso es como para pasarlo y seguir adelante y seguir siendo un agente de producción, ¿no? Y que tanto también es una insensibilización en términos de que de verdad cuando atraviesas el dolor, ay, amigas, los dolores menstruales, madre mía, ¿no? Tiene que ver con nuestra respiración, tiene que ver con colocarte en el cuerpo, con, muchas cosas que dicen también en el yoga, ¿no? O sea, pasa por la incomodidad, siente en tu cuerpo qué está pasando y pásalo. Creo que en general nos hemos desconectado mucho de nuestro cuerpo. Estamos acostumbrados a estar en la cabeza y es pensar que la cabeza es como el jefe general de toda la máquina, cuando no es así, ¿no? Y el hecho de volver a cualquier práctica, cualquier sea, no tiene que ser la suspensión, ¿no? Puede ser lo que decías, el yoga, hay muchísimas herramientas, pero cualquier cosa que nos hace sentir o escuchar con nuestro cuerpo, ¿no? O volver a retomar esa conexión, ¿no? ¿Cómo ha sido? Han estado viajando, yo le quiero presumir a usted, querida televidente, radio escucha, a mí me da mucho orgullo que este par está muy comprometido con la práctica y ha podido dialogar, además de que han viajado muchísimo, llevando la práctica, compartiéndola, como leía anteriormente, aprendiendo de otros personajes, pues que por ahí también han tenido la posibilidad de dialogar y charlar con otros personajes que llevan prácticas, no sé, pienso en Stellark, ¿no? Quien es un personaje que está trabajando en términos de la tecnología y ya desde hace muchísimos años, y lo corporal, que también han estado trabajando en algunos otros encuentros con mucha gente que no solamente está en Europa, sino que es de todo el mundo. ¿Qué cosas se aprenden en estos encuentros? O sea, además de tal vez cuestiones técnicas, ¿no? Materiales, pero ¿qué más se aprende? ¿Hacia dónde se expande la práctica? Yo creo que una de las cosas más importantes que nos deja esto, cuando estamos viajando y charlamos con otras personas, la comunidad es tan pequeña que, sea como sea, cada uno trata de sobrevivir y entender sobre su realidad, cómo sacar adelante una suspensión bien hecha en la parte técnica y en la parte humana, ¿no? Y cuando todos nosotros que estamos regados por el mundo nos encontramos y podemos compartir, eso es increíble, pero siempre y cuando hay que dejar el ego fuera. Cuando una persona tiene el ego, te va a cegar y no te va a permitir crecer, ¿no? Entonces creo que eso es bien bonito, de que todos sea como sea, nos ha costado trabajo tratar de hacer algo que no es un trabajo normal, y juntarnos, compartir, charlar y decir, mira, pues este nudo te sirve, o por qué haces esto, o cómo lo haces así, o bla, 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 y nos damos consejos y estamos bien unidos, ¿no? Entonces creo que esto es ¿Para ti fue increíble. difícil? O sea, me quiero imaginar al Beto de antaño, Beto bebé, teniendo esta experiencia. Yo me acuerdo que alguna vez lo charlamos en términos de que tú habías propuesto una forma, una figura de suspensión que tiene que ver con el chacmol, ¿no? Y que tal vez en ese momento nadie se le hubiera ocurrido o no tenía la referencia, etcétera, etcétera. Tú ahora, o sea, en ese tiempo, ¿cómo fue integrarte, aprender la práctica, ¿no?
O sea, creo que debe ser una cuestión interesante. Ya lo hemos visto al menos por esta ciudad, el aspecto de los tatuajes siempre había sido masculinizado. Las mujeres nunca pueden tatuar. Sí había una cuestión de comunidad muy horrible, de te vendo estas tintas ya bien rebajadas y ya todo el mundo con la tinta toda escurrida, de que esto era escarificación o es tatuaje o qué fue. Como que había una serie de cuestiones muy de ego. No quiero decir que así sea en esta comunidad, sino más bien cómo se le da la vuelta y cómo fue específicamente para ti empezar a aprender, ¿no?, en ese camino. Lamentablemente no hay muchas chicas trabajando en las suspensiones y yo creo que una de las cosas negativas del hombre es que siempre sale el aspecto macho, gorila, bla, 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 y muchas veces no se enfocan en la parte humana, ¿no? Cuando están suspendiendo a alguien, ¿no? Y, por ejemplo, yo estuve trabajando con muchas personas y una de las chicas del grupo donde estuve trabajando en Berlín por muchos años, ella era la mamá que nos traía así de arriba para abajo y gracias a ella logramos muchas cosas, ¿no? Logramos hacer lo que pudimos hacer en esa época, ¿no? Y ella es un poco así como la chica mala, ¿no? De ese aspecto, ¿no? Y cuando empecé a trabajar con Eugenia y ver que la persona que vamos a suspender muchas veces quizás necesita energía masculina, femenina, o neutral o lo que sea, y es donde también te das cuenta de lo del ego que decía yo, ¿no? Porque no es mi suspensión, ¿no? Claro. La que estamos haciendo, es una persona que vamos a suspender. Como facilitadores serían, ¿no? Ajá, exactamente, y a lo mejor al principio esta persona tuvo mucha química conmigo, pero en el momento donde está débil emocionalmente, lo que sea, vulnerable, es cuando necesita la ayuda de Eugenia, ¿no? O al revés, ¿no? Al principio llega a tener más conexión con Eugenia y en un momento ya no sirve esa conexión, entonces yo tengo que saltar, ¿no? Y ella tiene que irse un poco para atrás, como lo haría yo, ¿no? Porque no es nuestra suspensión, es la persona a la que estamos suspendiendo y creo que eso es una de las cosas buenas de no tener ego en lo que hacemos, ¿no? Saber cuándo hay que dar un paso atrás y que la otra persona salte. Y las mujeres que están ahora en la suspensión, muchas de ellas le están dando otro toque bastante interesante porque se están yendo a la parte humana. Y lamentable han pasado, como en todos los sectores y todo eso, siempre el machismo y tratar de dominar una escena, ¿no? Hay de todo. Qué bueno que estamos en unos tiempos de cambio. A mí eso me anima siempre muchísimo. Y me quedo pensando mucho también en términos de eso, ¿no? Como hay una cuestión, hay una cita que tenía ahí en unos de estos libros de juventud, de investigaciones muy tempranas en los 2000, no eran tan tempranas, honestamente, pero un amigo que hizo una investigación sobre el tatuaje, Cupa, no me estás viendo, pero igualmente te mando un abrazo y un beso. Y por ahí salía una cita que un tatuador había dicho que en realidad como que el tatuaje era hacer visible aquella imagen que teníamos como impronta en nuestro cuerpo y hacerla visible, ¿no? Y me parece que es muy adecuada en términos de esto que hablan, ¿no? O sea, como un facilitador y que también nuestra experiencia en términos no solamente de la suspensión, el tatuaje o las perforaciones, tiene algo importante que a lo que otras personas se suman, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora con... no sé si llamarlo que es una moda o que la práctica, especialmente, por ejemplo, del tatuaje, se ha expandido, ¿no? Creo que también está chido verlo en niveles de, pues no sé, como de acercamiento. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo es en Berlín? ¿Cómo han visto aquí en México? Yo siento que es positivo eso. Le quiero ver el lado positivo, que salga de su cajita, que deje de ser algo solo por ciertas personas y bienvenido cualquier tipo de tatuaje, ¿no? Claro, con lo que se ha hecho así con bien y por profesional, o sea, de forma segura, ¿no? Siento que está bien también que no para todos sea una experiencia espiritual o que cada tatuaje tiene que ser lleno de significado, o sea, tal vez simplemente nos gusta algo y queremos decorar nuestro cuerpo y eso es igual de importante, ¿no? Pero sí,
está bueno que ya deje de tener ese tabú fuerte, ¿no? Como de algo relacionado a algo malo. Y creo que se está abriendo aquí también, ¿no? En Europa Sí. Quizás pasó un poquito antes, dependiendo de los lugares. En Italia, de donde yo vengo, ya es muy distinto que comparado a Berlín, por ejemplo, ¿no? Pero ahí también se lleva, ¿no? Eso Se va siendo, abriendo. eso creo que es también parte de las cuestiones que vamos ganando, o sea, a mí me encanta, ¿no? Me fui a tatuar con mi mamá. ¡Oh, qué bonito!, ¿no? O sea, es algo que tal vez, insisto en que nos faltaría, invitaría que de pronto le pongamos, ya le digo al guapo, saludos, que nos hace mucha falta en esta cotidianidad acelerada que vivimos, y bueno, acá que vivimos tan cerca de, ya saben, nuestros amigos del norte, en donde tenemos unas prácticas y unas lógicas de correr y de consumir y todo aquello. Y dice, nos hace falta poesía, y acá la gente que nos hace el favor de acompañarnos cada viernes, también se los cuento, ¿no? Nos hace falta más poesía para dedicarle a las pequeñas cosas que marcan, me encantó muchísimo eso, ¿no? Que van marcando nuestra historia, que nos van dando una situación más bonita en estar por este planeta, que solamente como, bestias de consumir, bestias de correr y bestias así. Tal vez eso es lo que nos hace un poco de falta, pararnos, respirar y decir, ¿qué está pasando ahora mismo, no? Somos dueños también de esa carne, de ese cuerpo que tenemos, ¿no? Que somos libres, eso también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que no estamos aquí solo para funcionar, para hacer... Sí, que no nada más somos como agentes de reproducción, producción, y no me refiero exactamente a la reproducción con hijos y tal, sino como de reproducción de materia, de un capitalismo exacerbado, etcétera, etcétera. Le quiero recordar, ya sabe que aquí siempre el agua, la vida, todo se va muy rápido y ya casi vamos a cerrar el programa, pero les quiero recordar que www.santasangrebodyRituals.com es un lugar que le invito a que visite en la internet para que pueda conocer un poco más de las diferentes prácticas corporales y el arte, y que también visite el Instagram @santasangrebodyRituals. Ahí va a haber unas imágenes como las que hemos estado presentando aquí a lo largo del programa, que son maravillosas, que son súper poéticas y que, bueno, luego tampoco es que sea tan bonito estar ahí posando, pero que el trabajo es precioso. Y antes de que terminemos, me gustaría saber si les gustaría cerrar con algo. ¿Van a estar haciendo suspensiones en Puebla? ¿Ya se regresan a sus tierras o qué va a pasar? Bueno, el primero y 2 de abril voy a estar en Jalapa. Voy a estar haciendo algunas suspensiones. Vamos a hacerlas en el cráter de un volcán. ¡Oh, qué hermoso! Dentro del volcán, saliendo hacia el cráter. Eso va a estar increíble. Es un evento privado. Y creo que para la gente que nos está escuchando y todo eso, creo que los invitaría simplemente cuando vean algo que no es como se ven ustedes, que abran su corazón. ¡Oh, qué bonito! Simplemente a lo que ven, a lo que es diferente, ¿no? No hay que poner prejuicios. La vida es tan corta como para poner prejuicios a los demás y cerrarte tu mente y no dar la oportunidad a conocer cosas nuevas. Oh. Enmudece de la emoción. Eugenia. Pues sí, eso de tratar de encontrar, ojalá podemos todos encontrar, aunque sea un momento chiquito en nuestro día, así para conectarnos con nosotros mismos de cualquier forma, sea, no tiene que ser con ganchos, puede ser con de cualquier forma, pero nada más para sentir el cuerpo, darnos el tiempo para esas cosas que son igual de importantes que lo que hacemos, que lo que producemos. Sí, que no se nos olvide nunca jamás. Y antes de cerrar el programa, que ya nos vamos a ir, quiero leer este fragmento que Beto me hizo el favor de pasarme y que dice: Santa Sangre Body Rituals, vamos a callarnos un segundo, escuchemos a los dioses durmiendo. Duermen durante la locura de la luz del día y las obligaciones ocultas. Los bostezos de los dioses no son lo suficientemente fuertes como para abrir cañones y generar estrellas. Sus sueños están hechos de polen pegajoso, abejas bordando caminos eternos. Allí
Los cuentos de la hora de dormir están hechos de cuerdas antiguas y cada nudo tiene su propia historia. Allí, la sangre es el regalo más preciado y se usa para escribir historias antiguas. Vamos a llorar ahora, vamos a darnos un momento para reflexionar después de todas estas ideas que nos han venido a compartir. Les agradezco muchísimo, de verdad, qué bueno que los astros se alinearon y pudieron estar compartiendo su filosofía y la práctica artística que llevan desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias. Eugenia. Muchísimas gracias. Y especialmente usted que nos ve ahí en su casa o que nos escucha en su auto, es viernes, vamos a tratar de hacer un silencio, un relax y bueno, pues nos veremos eventualmente. Así mismo, gracias a todo el equipo de producción, Fanny, Andrés, Gio, Omar y Lalo, que han estado aquí al tiro. Nos encontramos en la siguiente, que le vaya muy bien. Adiós. Adiós. Pajote, pozole, cochimilco, conciso, excelente, zapato, suceso, un taco de sesos, Sebastián, cabra, cebolla, fiestas de